Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con la función de Green. La función de Green es una función que es muy importante en la física matemática. ¿Está bien? Y está asociado a la función delta de Dirac. Veamos el siguiente problema. Sea que está dada la siguiente ecuación no homogénea. Y vamos a decir L de una función phi que depende en un espacio n dimensional es igual a menos un ρ también definido en ese espacio n dimensional. Jóvenes, en este punto el L es un operador diferencial. ¿Está claro? Es un operador diferencial. Las funciones phi y ρ tienen como argumentos x1, x2, en general xn. Estos pueden ser nuestras variables habituales, x, y, z y el tiempo. ¿Está claro? Como podrían ser otras en física matemática, en términos generales, las variables no son necesariamente las de nuestro espacio-tiempo habitual. Podemos trabajar en un espacio de fases donde son posiciones y momentos y en general diferentes tipos de variedades. Muy bien. Entonces, el operador L lo vamos a considerar que es lineal. Vamos a tener que es un operador lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que este L es igual a un A sub 0, voy a ponerle idéntico porque estamos definiéndolo como lineal, más un A sub 1, la derivada con respecto al x1, más A sub 2, la derivada con respecto al x2, más, y así sucesivamente, más un A11, la segunda derivada con respecto a x1, más, y así, jóvenes, vamos aumentando. Y esta función ρ, que nosotros tenemos aquí, de x, voy a representar... Sí, dígame. En el A11 no sería bajito de x1 al cuadrado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y este ρ de x, el x me va a representar el punto multidimensional, ¿está claro? Vamos a decir que es la fuente. Es la fuente. Ese es el término habitual que se hereda justamente de la física. De la física como el origen del campo expresado por esta función phi. Muy bien, entonces, en términos formales, nosotros podemos decir que la solución de la ecuación 1 es la siguiente. Es lógicamente un valor phi que es igual a menos L a la menos 1 de ρ. Esto, jóvenes, lo escribimos en términos formales. ¿Qué cosa es L a la menos 1? Es el operador inverso a L. El operador inverso a L. Entonces, nuestra tarea es hallar ese operador inverso. Si L es un operador diferencial, L a la menos 1 es un operador integral. Es un operador integral. Bien.
para poder buscarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar la parte derecha de 1 en términos de la función delta. Expresemos la parte derecha de 1, es decir, rho de x, en términos de la función delta. Entonces nosotros vamos a poder escribir lo siguiente. Rho de x, 1, x2, y así sucesivamente, es igual a la integral de rho. Los límites jóvenes los voy a obviar, pero sobreentendemos que son o de menos infinito a más infinito, o dentro de los límites en los cuales está definido el problema. Y vamos a tener un x1', x2', vamos a tener aquí L a la menos 1 de delta. No, disculpen, todavía me estoy adelantando. Aquí tenemos simplemente el delta de x1' menos x1, x2' menos x2, y así sucesivamente, y tenemos que integrar con respecto a x1', x2', y así sucesivamente. Entonces nosotros hemos expresado la parte derecha en términos de la función delta. Ahora vamos nosotros a reemplazar este valor acá. ¿Está bien? Entonces nosotros, a ver, voy a llevarme esta expresión al otro lado. Tenemos esto y esto. Entonces tenemos 3 y 4. Vamos a reemplazar 3 y 4. Reemplazamos 4 en 3. Jóvenes, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este L está actuando sobre las coordenadas X, o sea, las coordenadas que no tienen prima. Y la integral es sobre las coordenadas que tienen prima. Por lo tanto, nosotros vamos a poder intercalar, está bien, permutar el operador diferencial con esta integral. ¿Por qué? Porque actúan sobre diferentes variables. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el f, que es función de x1, x2 y así sucesivamente, es igual a la integral del rho de x1', x2', que multiplica al L menos 1 de el delta de x1' menos x1, x2' menos x2, y así sucesivamente, y por d x1' de x2', y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos esta expresión. Ahora, vamos a reescribirlo. Reescribimos de la siguiente manera. El phi de x1, x2, hasta el... Bueno, no estamos poniendo cuál es la dimensión. Esto va a ser igual a la integral del rho de x1', x2', por a todo esto que está acá, lo voy a llamar g.
es una función que depende de dos variables, de x, voy a ponerlo así, prima, y de x. A ver, para que esto tenga consistencia voy a colocarlo todo de la misma manera. Voy a decir que esto es un phi de x, este es x', y vamos a integrar por dx'. Esto entre paréntesis me está indicando todo este producto por si acaso. Entonces, de esta forma, jóvenes, nosotros tenemos que si hallamos esta función y podemos integrar, vamos a tener la solución del problema 1. ¿Está bien? La solución del problema 1. Entonces, esta función es lo que se conoce como función de Green. Esa es la función de Green. En consecuencia, la función de Green está relacionada con la función delta de Dirac. ¿De qué manera? Que la función de Green la obtenemos si nosotros aplicamos el operador inverso del operador diferencial que queremos hallar a la función delta de Dirac. Igual, no conocemos esto. ¿Está bien? No conocemos esto. Entonces, lo que normalmente se hace o se toma como definición es lo siguiente. Multiplico a ambos lados aplico a ambos lados por la izquierda el operador L y obtenemos de que L de la función delta de Dirac es igual a menos, L de la función de Green es igual a menos la función delta de Dirac. Esto es, jóvenes, lo que se suele tomar como definición de la función de Green. Como definición de la función de Green. Jóvenes, ¿esto está claro? Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos rigurosamente, aquí la división, esto estaría indicando como que estoy dividiendo en un operador. Esta no es una solución unívoca. No es una solución unívoca. Ustedes saben muy bien, si tengo un operador diferencial, su operador inverso es un operador integral que en términos generales nos da la función más alguna constante. ¿Está claro? Entonces nosotros cuando aplicamos acá vamos a tener lo siguiente. Siempre es posible sumarle a esto, una función G sub 0. Esta función G sub 0 tal que si nosotros le aplicamos el operador diferencial obtenemos 0. Vuelvo a repetir, L es un operador diferencial. En general, cualquier operador que tengamos, el aplicar el operador inverso no siempre es una operación unívoca. Podemos obtener muchos resultados. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que, al momento que lo aplicamos al delta, podemos obtener la función de Green más un G sub 0. Un G sub 0 que responde a esta ecuación. Entonces, por lo general, nosotros vamos a utilizar este G sub 0, ¿está bien? Este G sub 0
se elige de las condiciones adicionales. Llámense condiciones de contorno o condiciones iniciales. ¿Eso está claro, jóvenes? Disculpen. Salud, profesor. Gracias. Entonces, tenemos esta definición, tenemos la función de Green definida. Estoy dando la forma general. Más adelante vamos a ver aspectos específicos de la función de Green dependiendo del operador que vamos a utilizar. Tenemos tres tipos de ecuaciones: hiperbólicas, parabólicas, elípticas, y con cada uno de ellos la función de Green tiene ciertas particularidades. Dudo que nos alcance el tiempo para poder hacerlos todos, así que voy a hacer simplemente algunos aspectos generales que puedan servir de criterio para que ustedes puedan ya revisar los casos específicos. Bien, a ver, si nosotros integramos esto, nos damos cuenta de que el núcleo, del operador integral correspondiente, a la ecuación diferencial que estamos solucionando es la función de Green. Es decir, tenemos que el L a la menos 1 es igual a un menos integral de la función de Green, x', x. Aquí tenemos algo de x'. Entonces, la función de Green es el núcleo del operador integral L a la menos 1. Jóvenes, esto nos recuerda un poco lo que veíamos con transformadas integrales. La transformada integral es un operador integral, el cual consta de un núcleo. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a tratar de hallar una forma de estas funciones de Green en términos generales. Para eso utilicemos lo que hemos hecho la clase anterior y vamos a representar la función delta como un desarrollo en series de Fourier. Un desarrollo de Fourier. Bueno, realmente como una integral de Fourier vamos a tenerlo. Teníamos entonces que el delta de x' menos x va a ser igual. Estamos hablando de un espacio n dimensional, entonces es 1 sobre 2 pi a la n. Esta integral, jóvenes, esta es una integral enésima, ¿está bien? Hay n integrales, no las voy a colocar. E a la un i. Vamos a poner un k sub alfa, x alfa menos x' alfa. Y aquí vamos a poner dk1, dk2 y así sucesivamente hasta el dkn. Esta, jóvenes, es la función delta de Dirac, como desarrollo en integral de Fourier. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: el multiplicar k alfa
por el X alfa, esto no es otra cosa que un producto escalar K1, X1, más K sub 2, X sub 2, más, y así sucesivamente. Es decir, aquí tenemos el producto escalar de este K alfa por el X alfa y el producto escalar de K alfa por el X prima alfa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros nos damos cuenta, la función de Green resulta de aplicar este operador integral sobre la función delta. Entonces, nosotros aquí vamos a tener, acuérdense que si yo integro e a la i x o a la a x de dx, obtengo e a la a x sobre a. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta de que este producto es esto que está acá, nosotros vamos a obtener, cuando aplicamos a la función delta el operador L a la menos 1, lo siguiente. Vamos a obtener lo siguiente. En primer lugar, L a la menos 1 a la E, o sea, aplicado sobre la función exponencial. Vamos a verlo por parte, que es igual a más I K alfa X alfa. Esto va a ser igual. En todo caso, dejo para que ustedes lo confirmen. El mismo E a la I K alfa X alfa dividido sobre las diferentes resultados de la integración. Y aquí vamos a tener el A sub 0 más el I K1 a 1 más I K2 a sub 2 más I K1 al cuadrado a 1 al cuadrado más, y así sucesivamente. Es decir, cuando nosotros aplicamos L a la menos 1 a E a la I K alfa X alfa, obtenemos esta expresión. Jóvenes, dejo que ustedes lo confirmen. Entonces, tenemos lo siguiente. Jóvenes, aquí vamos a tener esto. Siempre le voy a poder sumar. Entonces, nosotros vamos a decir que nuestro G es la suma de un G1 más un G0. Por lo tanto, esto que está acá nos va a permitir hallar el G1. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que el G1 va a ser igual a menos 1 sobre 2pi a la n integral de todo esto que está acá. E a la I K alfa X alfa de K1 de K sub 2 y así sucesivamente A sub 0 más I K1 a 1 más I K2 a sub 2 más, aquí tenemos I K1 al cuadrado a 1 al cuadrado más, y así sucesivamente. Jóvenes, esta representación de M1, de G1 de esa forma, corresponde a lo que se llama el teorema de Mercer.
Ustedes pueden revisar este teorema, ¿está bien? Esta representación en el libro de Hilbert y Courant, lo tienen en la bibliografía. Ahí ustedes van a poder revisar, en todo caso, el detalle de esto. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Esto es cuando tenemos el espectro continuo. El espectro continuo en términos de la serie de la integral de Fourier. Para el espectro discreto, nosotros vamos a tener de que en lugar de una integral de Fourier vamos a tener una serie de Fourier, y el G1 va a ser igual a la sumatoria con respecto a n de los phi asterisco n x prima, phi n de x, sobre lambda n, donde estos lambda sub n son los valores propios del operador L. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para el espectro discreto, y esto es para el espectro continuo. Jóvenes, esta es la forma, digamos, más general, bastante abstracta. Esto no siempre es aplicable, no siempre se puede utilizar, o en todo caso, no siempre es práctico utilizarlo. Hay algunos problemas en los cuales otros métodos son más prácticos. Eso vamos a verlo más adelante. Bien, de las expresiones 7 y 8, nosotros vamos a tener algunas propiedades de la función de Green. ¿Está bien? Digamos algunas propiedades. La primera es que la parte singular, ¿está bien? Aquí en todo caso, la parte singular, porque esto está asociado más al G1, ¿está bien? Si esta función es simétrica, esta también va a ser simétrica. Entonces tenemos la parte singular, que es el G1, es simétrica respecto a sus variables, a x' y x. Aquí hay otra parte que es importante. Este G1 es solución de la ecuación homogénea. Jóvenes, tenemos que esta es una ecuación no homogénea, y en principio de lo que estamos viendo, G, este es lo que está asociado con G1, es solución de la ecuación no homogénea. Sin embargo, estoy diciendo que es solución de la ecuación homogénea en todos los puntos. En todos los puntos, excepto en los puntos donde el x, vamos a poner aquí, y' es igual al xy. Es decir, en aquellos puntos donde yo tengo alguna coincidencia entre el x y el y', esto no es solución de la ecuación homogénea. ¿Por qué? Porque en esos puntos hay fuentes.
Fuera de estos puntos no hay fuentes, por eso es que este G1 es solución de la ecuación homogénea fuera de los puntos donde hay fuentes. Y en estos puntos, el valor de G1 se determina por medio de la función delta. Bien, el sentido físico de la ecuación 1, que es esta que está acá, consiste en que esta fuente genera este campo. ¿Está claro? Esta fuente genera este campo, o un campo determinado. ¿Está bien? Y en todo caso, la función de Green, al ser solución de esta ecuación, nos está dando el campo generado por una fuente puntual. La función de Green nos define el campo generado por una fuente puntual. ¿Está bien? Y la solución general expresada de esta forma, nos está diciendo que la solución o el campo general va a ser la suma de todas las soluciones individuales. Va a ser igual a la superposición. Es decir, el campo va a ser igual a la superposición de los campos generados por las fuentes puntuales. ¿Está bien? Ese es el sentido físico que tiene la función de Green. Bien. Para terminar esta parte, nosotros tenemos lo siguiente. El problema de contorno no homogéneo. Y vamos a tener el siguiente problema. El operador L de U evaluado en alguna región D igual a una función f, y el operador B de U evaluado en la superficie de la región es igual a G. Jóvenes, este es un problema de contorno. Esta es la ecuación diferencial y estas son sus condiciones de frontera. Aquí estamos teniendo en cuenta lo siguiente. Esta es la región D y esta es su frontera S. ¿Está bien? Esa es su frontera S. Este problema se puede separar en dos problemas que normalmente se denominan semi-homogéneos. Semi-homogéneos. ¿Cuáles son estos dos problemas? L, el mismo operador diferencial que actúa sobre la función U en una región D igual a F con condición de contorno homogénea, y tenemos que el L de U evaluado en una región es igual a 0 con condiciones de contorno no homogéneas. Entonces nosotros vamos a llamarle A y B. Podemos separar este problema en estos dos problemas. Entonces, nosotros digamos de que la solución de esto es un U1, la solución de esto es un U2. Entonces, la solución general va a ser un U de X, que es igual a un U1 de X más U2 de X. Eso, jóvenes, debido a la linealidad del operador diferencial y que las soluciones de aquí, dadas las condiciones de contorno homogéneas, y el problema homogéneo,
los podemos superponer. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No hay preguntas, entiendo que todo lo que hemos hecho hasta el momento está claro. Entonces, la función de Green es la solución de un problema no homogéneo, cuando en la parte no homogénea nosotros consideramos a la función delta de Dirac. Y vuelvo a repetir, estamos nosotros diciendo o solucionando esa ecuación en un punto. Y luego vamos a sumar todas las soluciones particulares. Bien, veamos lo más importante, la construcción de la función de Green. Construcción de la función de Green. Veamos la siguiente ecuación diferencial. Un L sub n de y igual a un f de t. Vamos a considerar que n es mayor o igual a 2. Es decir, estamos mínimo en un espacio de 2 dimensiones, donde nosotros vamos a tener de que este ln de y no es otra cosa que la enésima derivada de y más a1 t, la derivada n menos 1, más, y así seguimos, y vamos a tener a n menos 1, que es función de t, y' más a sub n de t por y. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Además, estas funciones a1 hasta a sub n de t son funciones definidas en algún intervalo AB, definidas en un intervalo. Vamos, por efectos prácticos, a denotar la siguiente región Q. Vamos a decir de que es una región formada por un par ordenado t, tau, tal que t pertenece a AB y tau también pertenece a AB. No significa que estén en la misma recta. Yo puedo esto graficarlo de esta manera, decir que este es el t, este es el tau, entonces tengo A, B, y realmente lo que tengo es esta región que está acá. ¿Está bien? Es un cuadrado en términos generales. Y esto tiene que ver con el hecho que la función delta, función de Green, nosotros lo vamos a tener de 2 parámetros. ¿Está bien? Con respecto a 2 parámetros que son independientes entre sí. Veamos una definición. La función de Green de la ecuación 1 es la función numérica, y vamos a ponerle g
como les decía, de dos argumentos t, tau, definida en el cuadrado q, definida en el cuadrado q, y que tiene las siguientes propiedades. Primero, la función g de t tau, la función de Green, y sus derivadas respecto a t hasta el orden n-2 son continuas respecto a t. Respecto a t en el intervalo a, b. Es decir, la función de Green es continua y todas sus derivadas hasta la derivada n-2. Por eso es importante de que el n sea mayor o igual a 2. Segunda propiedad. Las derivadas respecto a t. Las derivadas respecto a t de orden n-1 y n-1 y n, son continuas respecto a t. Son continuas respecto a t. En el conjunto siguiente a tau unión con tau b. Es decir, son continuas en todo el intervalo AB excluyendo el punto tau. Excluyendo el punto tau. Bien, tengo una propiedad más. Voy a hacer un poco de espacio aquí para tener las tres propiedades juntas. Bien, tercera propiedad nos dice lo siguiente. Bien. La derivada de orden n-1 de la función de Green con respecto a t, esto, pero en los puntos vamos a decir lo siguiente: t tau, 0, tau, o disculpen, tau más 0, tau. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros los jóvenes? De que estamos tomando la derivada de orden -1 y evaluándolo muy cerca de tau, en este caso por la derecha, menos la derivada de orden n-1 de la función de Green
y en este caso va a ser tau menos 0, tau con respecto a t n menos 1, esto es igual a 1. ¿Qué significa? Que la derivada n menos 1 de la función de Green con respecto a tau tiene en el punto t igual a tau, una discontinuidad que es igual a la unidad, es decir, recibe un salto igual a la unidad. Y aquí mismo vamos a colocar la expresión, disculpen, 4, que ya hemos hablado antes, pero es necesario mencionar. Para t diferente de tau, la función de Green, es decir, la función g de t, tau, es solución de la ecuación homogénea. Es solución de la ecuación homogénea. Bien, esta, jóvenes, es la definición de la función de Green. Dada esta definición de la función de Green, vamos a formular un teorema. El teorema nos dice lo siguiente: sean a sub 1 de t hasta a sub n de t y f de t funciones continuas en el intervalo AB. Y vamos a decir phi sub 1 también de t hasta phi sub n de t el sistema de soluciones, o el sistema fundamental, mejor, el sistema fundamental de soluciones de la ecuación ln de y igual a 0, es decir, de la ecuación homogénea, Jóvenes, aquí estos A1 y estos F están asociados con el operador diferencial y la función la parte no homogénea, ¿está claro? Y estas son las soluciones o el sistema fundamental de esta ecuación, que significa que son linealmente independientes y cualquier combinación lineal de estas funciones es solución de esta ecuación. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente: A, la función de Green de la ecuación 1, existe y tiene la siguiente forma: g de t, tau va a ser igual. Aquí vamos a tener un phi transpuesta, phi t,
Ahorita les digo qué cosas significan todos estos símbolos de t, b de tau. Esto si es que el t es menor o igual al tau. Y tenemos phi t de t por b de tau menos phi a la menos 1 de tau por e a la n, y esto si tau es menor que t. Esta es nuestra ecuación 2. Entonces, existe, la función de Green existe y tiene esa forma. Bien, aquí nosotros tenemos lo siguiente, donde este phi, a ver, voy a escribirlo aquí, este phi de t es igual a un vector, un momentito, es igual a un vector columna, phi 1 de t, phi 2 de t, hasta un phi n de t. Entonces, este phi t de t que hemos puesto acá no es otra cosa que un phi 1 de t, phi 2 de t, hasta un phi n de t. Es decir, tenemos de que este es un vector fila, formado por las soluciones fundamentales de la ecuación homogénea. ¿Está claro? Vamos a tener nosotros de que b de tau, este b de tau también es un vector columna. Entonces va a ser b1 de tau, b2 de tau, y así sucesivamente bn de tau. Aquí, simplemente por un tema de economía de espacio, voy a escribirlo de la siguiente forma: b1 de tau, b2 de tau, bn de tau, y esto transpuesto. ¿Está bien? Entonces, de esta forma es que tenemos esto. Este es un vector fila multiplicado por un vector columna. ¿Qué nos falta acá? Bueno, este b de tau es un vector arbitrario. Es un vector arbitrario. Después, lo que tenemos aquí, este phi mayúscula de tau, voy a ponerle de t. Finalmente el argumento es indistinto, depende del valor que tome, es el Bronsquiano. Es el Bronsquiano de las funciones, o sea, del sistema fundamental de soluciones, de las funciones phi 1 de t hasta phi n de t. Y vamos a tener de que este valor, el e sub n, es también un vector. El e sub n es un vector que tiene ceros en todas partes menos en el último. Así que lo voy a poner como 0, 0, 1 t transpuesto, para seguir con la notación que estamos utilizando. Entonces, el teorema que nos dice de que si estas son funciones continuas, este es el sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, la función de Green existe y tiene esta forma. Existe y tiene esta forma. B. Para cualquier función continua
b de tau, hemos dicho que los b nos forman un vector arbitrario, ¿está claro? La función y de t igual la integral desde a hasta b g de t, tau f de tau d de tau es una solución particular de la ecuación 1. Es decir, existe la función de Green, tiene esta forma, y sin importar qué vector tomemos, vamos a tener de que la solución tiene esta forma. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, veamos la demostración. En primer lugar, nosotros tenemos que la función de Green es solución de la ecuación homogénea en cualquier punto menos cuando t es igual a tau, es decir, en este intervalo. ¿Está claro? La función de Green es solución de la ecuación homogénea en esta región, en este conjunto. Entonces, vamos a utilizar nosotros ese hecho. Dado que la función de Green es solución de la ecuación homogénea en cualquier punto, o sea, es decir, en la siguiente región, A, tau, unión tau, b, se puede escribir de la siguiente manera. Jóvenes, estas funciones nos forman el sistema fundamental de soluciones. ¿Está claro? El sistema fundamental de soluciones. Por lo tanto, vamos a poder decir que la función de Green, g de t, tau, o sea, este g de t, tau, va a ser igual a la combinación lineal, de estas phi de t. Pero como necesito que depende tau, voy a decir que los coeficientes son los tau. Esto que está aquí no es otra cosa, digamos, con respecto a i, voy a escribirlo, va a ser el b i tau por el phi i tau, si es que utilizamos la notación de Einstein, pero podemos escribirlo como un producto de los dos vectores que hemos definido acá. Un producto escalar de estos dos vectores. Entonces, nosotros vamos a poder decir lo siguiente, y lo vamos a expresar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a este phi transpuesto de t multiplicado por b de tau. Estamos diciendo de que es esta combinación lineal. Esto, jóvenes, cuando t es menor o igual que tau. Y si es que el t es mayor que tau,
va a tener la misma forma, pero no puedo asegurar que sean los mismos coeficientes. Jóvenes, ¿esto está entendido? Simplemente expresado G como una combinación lineal de la solución fundamental de la ecuación homogénea. Eso se debe de cumplir. ¿Qué valores toma B y qué valores toma C? Son arbitrarios. Podrían ser los mismos como podrían no serlos. Entonces aquí nosotros tenemos donde B de tau y C de tau son funciones vectoriales, de dimensión n, definidas en nuestra región de definición, es decir, en el intervalo AB. Bien, jóvenes, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a utilizar otra parte de la definición. Disculpen, ¿dónde estaba? Aquí era. De la definición de la función de Green. Nosotros hemos dicho que la función de Green y sus derivadas respecto a t de orden n-2 son continuas. ¿Está claro? Son continuas en toda la región. ¿Está bien? Son continuas en toda la región. Y cuando tenemos las de orden n-1 y n en esta región. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar las derivadas de estas dos e igualarlas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Usando la continuidad de las derivadas, obtenemos. Vamos a tener que phi transpuesta de t, la primera, jóvenes, la derivada 0, vamos a tener simplemente de que c de tau menos b de tau igual a 0. Después vamos a tener phi prima de t, esto, jóvenes, transpuesto, c de tau menos b de tau igual a 0. Y vamos a continuar de la misma forma hasta la derivada n-2. n-2 transpuesta, esto no cambia, c de tau menos b de tau es igual a 0. Vamos a llamarle a estos 4. Esto es la continuidad de las derivadas hasta el orden n-2. La siguiente, ¿está bien? Vamos a poner aquí de la propiedad 3. Nosotros tenemos que la siguiente derivada, phi n-1 de tau, transpuesta, aquí también, disculpen, de t, un momento, estoy igualando en t igual a tau, todos estos son tau, tau y tau. Ahora sí, nosotros tenemos
en este caso, que la propiedad nos dice que la diferencia de la derivada por un lado con respecto al otro es igual a la unidad. Entonces vamos a utilizar esa relación acá. Tenemos esto y tenemos c de tau menos b de tau es igual a 1. Esta es la expresión 5. Entonces, todo este sistema podemos escribirlo de la siguiente forma. Phi de tau multiplicado por c de tau menos b de tau es igual a en, donde este phi de tau es el lagrangiano, es el bronsquiano. En este caso, como tenemos que es un sistema de funciones, un sistema fundamental de soluciones, son funciones que son linealmente independientes, significa que esto es una matriz no degenerada. Matriz no degenerada. ¿Qué significa? Que su determinante es diferente de 0. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque esta forma es el bronsquiano de estas funciones phi, que son la solución fundamental de la ecuación homogénea, por lo tanto son linealmente independientes entre sí. De ahí nosotros obtenemos lo siguiente. Entonces podemos hallar su matriz inversa y vamos a tener que c de tau menos b de tau es igual a este phi a la menos 1 de tau n. Vamos a llamarle esto 7, esto es 6, y de aquí se desprende que, o de aquí podemos despejar el c. ¿Está bien? Despejamos el c, lo reemplazamos acá y vamos a ver que estamos obteniendo esta expresión. Esto no es otra cosa que el c. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros estamos demostrando que la función de Green tiene esta forma. Existe y tiene esta forma. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces ya está demostrada la primera parte. Voy a ponerlo aquí, reemplazando en 3, obtenemos 2. Muy bien, ya está demostrada la primera parte. Vamos a ver la segunda parte. La parte B. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que si B es una función continua, en todo caso voy a escribirlo mejor, mostraremos que si esta función B de tau, que es arbitraria, es continua, entonces la función y de t, que es igual a la integral desde a hasta b, g de t, tau, f de tau, d de tau, es solución de la ecuación 1. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Reemplazamos
2 en 1. Si reemplazamos 2 en 1, deberíamos de obtener una identidad. ¿Está bien? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a obtener que y de t es igual a phi asterisco, o disculpen, phi transpuesta de t, g de t, donde esta g de t que acabo de introducir va a ser igual la integral desde un a hasta t de b de tau más phi a la menos 1 de tau por e a la n f de tau d de tau más la integral desde t hasta b de tau f de tau d de tau. Solamente reemplazado, lo he acomodado. Ahora, teniendo en cuenta que nosotros tenemos lo siguiente. Voy a escribir a ver cómo. Sí, tenemos phi de t. A ver, volvemos acá. Phi de t es un vector columna. Si yo quiero que sea un vector fila, lo pongo así, de esta forma. ¿Por qué hago mención de esto? Aquí voy a ponerlo transpuesto. Y voy a tener la siguiente matriz. Phi prima de t transpuesta. Voy a ponerlo mejor con paréntesis. Hasta un phi enésima o n-1 de t transpuesta. Jóvenes, esto lo que tengo aquí es un vector fila y aquí tengo otro vector fila y otro vector fila. ¿Está bien? Si eso lo multiplico por el phi a la menos 1, realmente lo que tengo acá es el bronsquiano. ¿Está claro? Este es el bronsquiano. A ver, lo voy a escribir en extenso acá. Tengo phi 1 de t, phi 2 de t, phi n de t. Esto es igual a esto. El de aquí sería phi 1' de t, phi 2' de t, phi n' de t. Esto que está acá es esta fila. Ahora, esta fila que está acá viene a ser phi n-1 de t, phi n-1, este es 1, este es 2 de t, phi n-1 n de t. Bien, entonces nosotros aquí lo que tenemos prácticamente es este bronsquiano. ¿Está claro? Y si lo multiplico por el phi a la menos 1 y esto por e a la n, es decir, esto por esto me da un vector identidad y esto que está aquí va a ser igual a simplemente el e a la n. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a obtener lo siguiente. A ver, voy a hacerlo acá. Obtenemos lo siguiente. Y, la derivada acá, de t, va a ser igual
al phi transpuesto, de t, derivar acá por g de t, esto acá igual a 1 hasta n menos 1, y vamos a tener el y enésimo de t es igual a el phi transpuesto de t, la enésima derivada, g de t más f de t. No sé qué número de ecuación tenemos, 6, 7. A este vamos a llamarle 8 y estas van a ser las expresiones 9. Entonces, teniendo en cuenta esto, jóvenes, nosotros vamos a poder hallar esta relación. ¿Está claro? Una vez que nosotros tomamos las derivadas. ¿Está bien? En consecuencia, si nosotros reemplazamos estas expresiones 8 y 9 en la expresión original, entonces reemplazando 8, 9 en 1, obtenemos esto. Ustedes igual lo cotejan, jóvenes. Ln de y de t es igual a Ln de phi asterisco, phi transpuesta de t, esto por g de t más f de t. Entonces, dado de que este phi es un vector fila compuesto por las funciones, las n funciones que son parte de la solución fundamental de la ecuación homogénea, todo esto que está acá es igual a 0. ¿Está claro? Esto es un vector nulo. Por lo tanto, nosotros obtenemos que la solución de esto es simplemente, es decir, si es que el y toma esta forma, cuando yo lo aplicamos sobre esto, obtenemos esto, con lo cual el teorema queda demostrado. ¿Está claro, jóvenes? Es decir, aquí estamos aplicando lo siguiente, de que el Ln de phi transpuesto de t, esto es igual al Ln de phi 1, en todo caso, a ver, vamos a ponerlo así. Este es un vector formado por el Ln de phi 1, Ln de phi 2, Ln de phi n, y esto es igual a un vector nulo. ¿Por qué? Porque estas son soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, teniendo en cuenta esto y reemplazándolo acá, el teorema queda demostrado. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Veamos un ejemplo. Hallar la función de Green de la siguiente ecuación. Vamos a tener una ecuación que es
conocida. La segunda derivada de y más y es igual al coseno de t. Bien, veamos cómo trabajamos. Solución. En primer lugar, el sistema fundamental. El sistema fundamental de soluciones. El sistema fundamental de soluciones sabemos que son la ecuación homogénea, son senos y cosenos. Vamos a decir que φ1 de t es igual al coseno de t, φ2 de t es igual al seno de t. Muy bien, ya tenemos el sistema fundamental. Entonces construimos en primer lugar el bronsquiano. Construimos el bronsquiano. Este phi de tau va a ser igual φ1 evaluado en tau, φ2 evaluado en tau, la derivada de φ1 evaluado en tau, la derivada de φ2 evaluado en tau. Listo, tenemos el bronsquiano. De aquí nosotros hallamos la inversa del bronsquiano. En este caso, jóvenes, la inversa del bronsquiano, disculpen, la inversa del bronsquiano, en este caso particular, coincide con la transpuesta. Entonces, coseno de tau menos seno de tau, coseno de tau. Muy bien. De aquí, nosotros continuamos y hallamos el phi a la menos 1 de tau por el e. En este caso tenemos un espacio de 2 dimensiones, así que por el E2. Jóvenes, E2 no es otra cosa que el 0, 1. ¿Está bien? Entonces, multiplicar coseno de tau menos seno de tau, seno de tau, coseno de tau, por 0, 1, nos da, en todo caso lo coloco de una vez aquí, menos seno de tau y coseno de tau. Eso es lo que nos está dando esta parte. Bien, entonces tenemos esto. Podemos construir nuestra función de Green. G de t, tau es igual. Y aquí vamos a tener. Tenemos phi transpuesta de t por b de tau. Vamos a decir que este b de tau es igual a b1 de tau por b2 de tau. Este phi transpuesta de t es igual a coseno de t, seno de t. Por lo tanto, al momento que multiplicamos, obtenemos b1 de tau coseno de t más b2 de tau seno de t. Esto cuando t es menor o igual a tau. En el otro lado, nosotros tenemos lo siguiente. Ya reemplazando la forma, ya ustedes entienden cómo es que esto sale. Obtenemos b1 de tau menos el seno de tau por el coseno de t más b2 de tau más el coseno de tau multiplicado por el seno de t. Bien, esto ya no nos sirve. Y tenemos aquí, esto es cuando t menor t mayor que tau. Muy bien. Ya tenemos nuestra función de Green. ¿Qué es lo que nos falta?
¿Qué falta acá, jóvenes? A ver, alguien que me diga algo. ¿Están ahí o no están? Hablen o escriban algo, jóvenes. No conocemos el vector B. No conocemos el vector B. Entonces, como es arbitrario, tomamos el más sencillo. ¿Está bien? Tomamos el más sencillo. Tomamos el más sencillo en este caso. Vamos a decir que los dos son iguales a 0. No siempre es aconsejable tomar igual a 0. Es una opción que es válida, ¿está claro? Para simplificar, pero hay ocasiones en que tomarlo igual a 0 no nos da un resultado adecuado. Entonces, si tomamos igual a 0, tenemos que g de t, tau va a ser igual. Si los b son iguales a 0, es 0 cuando t es menor o igual a tau. Y aquí vamos a tener, esto es 0, tenemos menos seno de t, coseno de t, más coseno de t, de tau, seno de tau. Lo que vamos a tener es un seno de t menos tau. Esto cuando tau es menor que t. Por lo tanto, en consecuencia, nosotros podemos decir que nuestra solución y de t, que es igual a la integral desde a hasta b, g t, tau, coseno de tau de tau, este coseno es el f, ¿está claro? Va a ser igual a la integral desde un a hasta t, seno de t menos tau, coseno de tau de tau. Entonces, digamos, para un a igual a 0, digamos que estamos trabajando desde 0 hasta t, obtenemos lo siguiente, que y de t es igual a la integral desde 0 hasta t, seno de t menos tau, coseno de tau de tau, y luego de integrar vamos a obtener un medio t seno de t. Nos habían pedido solamente hallar la función de Green. Está claro, aquí pudimos haber acabado este ejemplo. Sin embargo, hemos hallado la solución final en este caso. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profesor. Dependiendo de cómo tomemos nuestros b, y tau, la función y va a cambiar, ¿no? Entonces, va a haber un montón de soluciones. No debería. ¿O no, no debería. ¿Está bien? No. Hay que tener... Bueno, en principio tengan en cuenta lo siguiente, jóvenes. Esta función y es una solución particular, ¿está claro? Es una solución particular. Si queremos hablar de la solución general, vamos a tener que le voy a llamar este y1, y de t, tendría que ser un y0 de t más y1 de t. ¿Qué significa? Que sería este y0 de t es la sumatoria, digamos, desde i igual a 1 hasta n, de 1c sub i, phi i de t, más este y1 de t.
Entonces, lo que voy a obtener es una función a la cual le estoy sumando alguna combinación lineal de las soluciones homogéneas. ¿Está claro? Entonces, voy a obtener para diferentes b diferentes y1, pero siempre van a estar relacionados de esta forma. Es decir, si puedo eliminar todos lo correspondiente al sistema fundamental de soluciones, voy a terminar teniendo siempre la misma solución. Es decir, esa es la diferencia que hay. ¿Eso quedó entendido? Sí, profesor. Ahora, esta solución es una solución particular. Todavía nos falta, para terminar esta parte, analizar qué es lo que pasa o cómo se analizan las condiciones de contorno. Porque en las condiciones de contorno puede ser que esto solo no lo cumpla, sino que necesite de algunas funciones adicionales acá. Y eso es lo que estaríamos viendo la próxima clase. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, jóvenes, ahí acabamos la clase de hoy.